Voy a comentar un poquito una triste historia que empieza con un montón de venezolanos migrantes votando a Donald Trump pensando que serían salvados del comunismo, woke, marxismo, cultural, Agenda 2030 y ahora se arrepienten muchísimo, porque hay alrededor de 1 millón de personas venezolanas en Estados Unidos, de los cuales 300.000 estaban acogidos a una suerte de estatus privilegiado, por así decirlo, que les daba residencia, posibilidad de estudiar, trabajar. Un estatus que fue revocado por Donald Trump y que, claro, condujo a las primeras deportaciones, algunas de las primeras deportaciones, algo que ya hablamos aquí, ¿no? De los magazolanos, MAGA de Make America Great Again, las siglas del lema de Donald Trump, y mezclado con venezolanos, ¿no? No es una cosa así que maravillosa, pero que bueno, que describe un poco, pues eso, ese grupo de gente, ese colectivo de personas migrantes que terminaron llorando a través de redes sociales y quejándose de que estaban siendo tratados como auténticos delincuentes solo por intentar labrarse una vida en el país y creyendo al votar a Donald Trump que no les revocarían ese estatus que les permitía vivir ahí. Ya os digo, unas 300.000 personas que ahora están intentando por todos los medios buscar la forma de quedarse en el país, pero que ya han empezado a deportar. La cuestión es que, bueno, ya sabéis que El Salvador está gobernada por el dictador Nayib Bukele. Voy a llamarle dictador porque es un dictador autoritario y represivo y tenemos datos para sostenerlo. Que bueno, ya sabéis que cree que se ha hecho popular, no sé muy bien por qué, por construir una mega cárcel o por, bueno, utilizar un complejo como cárcel para empezar a meter ahí pues a todo aquel que le va apareciendo y así poder librar las calles de bandas, ¿no? De pandillas. Claro, si metes a todo el mundo en la cárcel, pues evidentemente no quedan pandillas. Pero claro, muchísima gente inocente y sin respetar unos procedimientos judiciales mínimos se ha visto encarcelada allí y hay mucha gente aplaudiendo esta basura. Entre ellos, pues, Alvise Pérez, que es un buquelista declarado, que dice que lo primero que va a hacer cuando llegue al poder va a ser crear una mega cárcel para meter a la gente ahí que se haga un poco de las pelotas, ¿de acuerdo? La cosa es que como Bukele se lleva bien con Donald Trump, ha dicho, no pasa nada que yo te voy a enviar ahí bajo la ley de enemigos extranjeros, una ley en la cual tú puedes declarar enemigo del país a alguien y, bueno, someterle a un proceso de deportación simplemente porque consideras que esa persona pues es perjudicial para el país y además pues imagino que no cumple con algunos criterios para poder quedarse. Y el problema es que esas deportaciones habían sido inicialmente paradas por el sistema judicial porque desde el control de inmigración, desde el ICE, el control de seguridad de inmigración de Estados Unidos, estaban viendo que mucha de la gente que está siendo deportada, en concreto a El Salvador, para ser metidas en esa mega cárcel, que esto ¿por qué lo hace Donald Trump? Muy sencillo. Porque deportar a una persona directamente a un país a veces no es posible y es como, bueno, te deportamos a El Salvador para que seas encerrado en esta mega cárcel, ¿vale? Bukele se ha ofrecido a poder recibirlos perfectamente y luego ya veremos su destino. ¿De acuerdo? Es decir, yo te los entrego a este dictador sátrapa y tú ya te apañas. El problema es que desde este control de fronteras se está reportando que muchas de estas personas no llevan un escrito, un papel que diga cuál es su delito, cuál es su presunto delito o por qué están siendo deportadas. Es decir, la ley de enemigos extranjeros lo que te dice es que tiene que haber un motivo. Tienes que ser un enemigo extranjero. O sea, ¿cuál es tu delito? ¿Estar ilegalmente en el país? O ese te puede servir para deportarte a tu país de origen. Pero ¿por qué tienes que estar en una mega cárcel si no has cometido ningún delito? Por una cárcel, una prisión, porque tienes que ser privado de tu libertad. Y eso es todo lo que estaban denunciando. Y de hecho también han denunciado que 3 aviones con venezolanos migrantes no tendrían que haber salido por orden judicial y aún así Donald Trump los ha enviado a la cárcel de El Salvador, donde además Bukele ya ha dicho que van a estar mínimo un año ahí con posibilidad de renovar. Es decir, están encarcelando a gente simplemente por el hecho de ser migrante y simplemente por el hecho de sospechar que pertenecen a bandas o pandillas, etcétera, pero sin saberlo.
Lo que está argumentando el gobierno de Donald Trump es que, de alguna manera, el hecho de no tener información sobre esa persona o unos papeles o un informe judicial que diga que esa persona cumple o no cumple con X requisito o con X delito, precisamente refuerza la idea de que, claro, está fuera de la ley y por lo tanto se tiene que quedar encerrado. Y de hecho, los abogados de Donald Trump, o mejor dicho, los abogados del gobierno de Donald Trump, están diciendo que, claro, el sistema judicial está impidiendo desarrollar el buen hacer del Ejecutivo. ¿Cómo te quedas? Que el Donald Trump tiene que poder aplicar esa ley si lo desea. De hecho, el sistema judicial está paralizando algunos de los procesos de algunas de las acciones legales de Donald Trump. Entre ellas ha paralizado el hecho de que expulse a las personas trans del ejército. Que no está muy claro que tú puedas expulsar arbitrariamente a una persona del ejército por sus características individuales, que eso puede ser anticonstitucional, y lo ha paralizado de manera cautelar. Pues había hecho lo mismo con esos 3 aviones que iban a deportar a El Salvador y aún así los han enviado para allá sin saber si cumplieron un delito o no, solamente por la mera sospecha que al gobierno le ha parecido que tiene amparado en esa ley de enemigos extranjeros. Y que claro, lo que están diciendo desde la gente que está en contra de esto, ¿no? Tanto abogados como personas expertas, es que si el Ejecutivo, si Donald Trump, si el gobierno puede aplicar arbitrariamente una ley sin ningún tipo de intermediación judicial a quién deporta y a quién no, atribuyéndole el delito que le da la gana a la cárcel que le da la gana del país que le da la gana, esas personas están totalmente indefensas. Esa es un poco la cuestión. Y por supuesto, una vez llegan a El Salvador, ahí ya, como por cierto, en El Salvador la prensa y los medios de comunicación están controlados por el gobierno y ya la gente tiene miedo de opinar en contra del gobierno. Es que Bukele tiene un índice de aprobación, del 90%. Hombre, ¿no te parece sospechoso? O sea, ¿no te parece sospechoso? En absoluto. Ah, pues qué bien, lo querrá todo el mundo. No, la gente no puede o no se atreve a ir en contra del gobierno de Bukele. Una vez caes en las garras del sistema penal, a saber lo que pasa contigo. Y encima sin ningún tipo de garantía, en un país que no es el tuyo. Pues así se están viendo miles de venezolanos que, bueno, que a saber lo que les pasa. A saber lo que les pasa. O sea, es que es, vamos, increíble. O sea, es una noticia increíble. Increíble. De hecho, claro, los propios agentes de control de seguridad también han dicho que, claro, la falta de información sobre inmigrantes deportados de manera sumaria a la megacárcel a poner de relieve el riesgo que suponen. Que dices, pero hombre, por cierto, no son miles, son decenas. Pero bueno, da igual, los que sean. Los que sean. Los que sean. Y además, muchos de ellos ni siquiera tienen antecedentes penales. Lo que dicen es que, claro, la falta de antecedentes penales o la falta de información penal de algún tipo no quiere decir que no supongan un riesgo. Y dices, hombre, o sea, la justificación para que esa deportación se dé es que a pesar de que no cumplan con ese requisito, de que no tenga antecedentes, etcétera, 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 que bueno, eso no quiere decir nada. Pero el riesgo puede seguir estando, así que para adelante, ¿eh? Esto lo ha dicho además un funcionario de las aduanas, del control de seguridad. Y los ha llegado a calificar de terroristas. Porque claro, no tienen un perfil completo, entonces... O sea, es que es increíble. O sea, ha sido un escandalazo increíble. Y por supuesto el gobierno dice que eso es el hecho de paralizar eso es una afrenta constitucional. Vale, claro, el James Bosberg, el juez del distrito, ha ordenado a los abogados del gobierno que respondan a varias preguntas sobre horario de los vuelos, cuándo salieron los aviones, para ver si salieron antes o después de que el juez paralizara estas deportaciones. Porque claro, aunque la administración de Trump haya apelado a esa orden judicial, tú tienes que esperar a la resolución. Tú no puedes tirar esos aviones para allá. Porque claro, si no hay justificación, si has hecho lo que te ha dado la gana, hombre, a ver, no está muy claro. Supuestamente en esos 3 vuelos, en teoría, presuntamente viajaban miembros de una banda venezolana y bueno, son sospechosos a pesar de que no hay ninguna prueba. Y tú dices, hombre, y si el gobierno de Donald Trump ha desafiado abiertamente esta sentencia judicial, más allá de la falta de ética en hacer esto, pues puede haber algún problema.
puede haber algún problema. Y por ejemplo, la National Association of Criminal Defense Lawyers, que es una asociación de abogados penalistas bastante importante en Estados Unidos, ya ha dicho que esto no está muy claro. Y de hecho cito lo que ha dicho el presidente de la asociación. Las acusaciones sin pruebas, la denegación de acceso a asistencia legal y el aparente desafío a las órdenes judiciales de no deportar a los acusados sin una audiencia representan una peligrosa desviación de estos principios. En referencia a principios de defensa de los derechos humanos, etcétera. O sea, es que... Terrible, ¿eh? El gobierno de la libertad. ¿Qué os parece? Pues esta noticia lamentablemente sí que es negativa, no todo van a ser buenas noticias, ni tampoco todo malas noticias, pero así está un poquito el panorama en Estados Unidos, transformándose en una puñetera dictadura. Es que es increíble. Bukele va a cobrar una pasta por tenerlos y los va a explotar laboralmente en la cárcel. De El Salvador tendríamos que hablar muchísimo más. De hecho, mira, recientemente conocí a una persona que, que salió de El Salvador y vamos, increíble, increíble. Hablándome con datos en la mano, ¿eh? De todo lo que hay por allí. O sea que mucho cuidado que cuando Stalin hace campos de concentración está fatal, pero cuando lo hacen allí Bukele está todo maravilloso. Es que me parece alucinante.